invitación. Estoy feliz de estar aquí, de reencontrarme con colegas y amigas que quiero tanto como Shuli, Carla, conocer a Edith, a Yona, a Esther. Y fíjense que Carla es sobrina de una de mis mejores amigas. Y nos hemos conocido con ella ya de adulta y muchas veces pienso, ay, si hubiéramos sido de la misma generación, hubiéramos sido mejores amigas. Porque pone en Instagram su película favorita. Esa es mi película favorita. Ayer puso en Instagram que su máximo era el stand-up comedy. Y yo pensé, si yo hasta me metí a un curso de stand-up comedy, que fue un fracaso, luego no es el tema de esta participación. Y en fin, ella empezó hoy con una especie de disclaimer y luego les dio unos tips. ¿Y qué creen? Yo traigo un disclaimer y unos tips, pero bueno, no nos pusimos de acuerdo, Carla. Pues les estaba contando, les tengo que confesar algo. Estaba muy emocionada, estoy muy emocionada con la invitación, pero conforme se fue acercando el día de este evento, me empezó a entrar un poco como de síndrome de impostor o de impostora, porque la verdad es que muchas veces yo me siento desesperanzada sobre nuestro país y sobre muchas cosas que pasan en el mundo. Entonces yo decía, ¿cómo voy a ir a hablar de esperanza si yo no soy precisamente señorita Esperanza? Pero al mismo tiempo me di cuenta, por ejemplo, que en los últimos 2 años 2 personas de mi familia han sido curadas por avances médicos de enfermedades que hace unos años hubieran sido terminales. Tengo el gusto de dar clases en el ITAM y cuando veo en esta época de graduación a mis alumnos, jóvenes brillantes, llenos de energía, comprometidos, claro que me siento esperanzada sobre el futuro. Así que creo que a lo mejor a veces pensamos en la esperanza con E mayúscula, es un poco más, se nos escapa más que cuando pensamos en las pequeñas esperanzas con Es minúsculas, que son las que realmente van construyendo el cambio y que las cosas mejoren para bien. Me encantó al entrar ver esa cita que seguramente todas ustedes leyeron de Golda Meir, que dice que el futuro no se puede predecir, pero se puede construir. Y les quería contar una anécdota de la que me acordé apenas ayer en la noche. Yo soy psicóloga, como les decía, la mitad bueno, no les dije que la mitad, pero me dedico a la docencia y tengo una práctica como terapeuta. Y hace unos años en mi consultorio yo tenía muchas plantitas y de repente una se empezó a poner fea, se empezó a poner seca. Curiosamente, les contaba de la plantita y antes ya había preparado esta ilustración de la esperanza. Y dije, qué curioso, nuevamente una plantita, y se me ocurrió preguntarle a ChatGPT cuál es el símbolo que sale más frecuentemente cuando a ChatGPT le preguntan por la esperanza, y el símbolo que sale más frecuentemente es justo una planta. Esta idea de crecer, de florecer, de ir hacia la luz, creo que nos llega a todos al corazón e intuitivamente entendemos que de eso se trata la esperanza. Desde la perspectiva de la psicología, la esperanza se puede entender simultáneamente como 2 fenómenos. Por un lado es una emoción y por otro lado es un estilo cognitivo o un grupo de hábitos, de maneras de pensar que se pueden cultivar, tanto como emoción como hábitos mentales se pueden cultivar. Y hoy quisiera contarles un poco sobre esto. Las emociones, todas las emociones son válidas, son parte de la vida humana. Pero en las últimas décadas ha habido un interés en estudiar las emociones positivas. ¿Por qué? Porque históricamente, si tú ibas a una biblioteca de psicología, encontrabas muchísimo sobre ansiedad, sobre depresión, sobre ira, sobre miedo, pero muy poco sobre las emociones agradables, las que nos gusta sentir. Y esas emociones agradables se conocen como emociones positivas, aunque mucha gente dice que no hay que ponerles etiquetas a las emociones. Una investigadora de la Universidad de Carolina del Norte, que se llama Barbara Fredrickson, es quien más ha estudiado las emociones positivas y ha descubierto en estudios hechos en más de 40 y tantos países que la mayoría de las personas sentimos con mayor frecuencia 10 emociones agradables y las podemos diferenciar unas de otras. Entonces, para hacerlo un poquito interactivo, les quiero proponer un juego. Les voy a pasar una ilustración que intenta reflejar una emoción y todo el mundo en voz alta, sin temor a equivocarse, diga qué emoción cree que es. Digo intenta reflejar porque es muy difícil
con una foto transmitir solo una emoción, pero bueno, entonces el chiste es que lo hagan todos porque si están calladas y luego una habla en voz alta le va a dar pena. Entonces, ahí les voy a pasar las 10 emociones positivas más frecuentes y ustedes piensen cuál es. ¿Lista? Felicidad, alegría, muy bien. Amor, pero con gratitud, porque está recibiendo un regalito. Serenidad, vamos a tener una experiencia relacionada con eso más tarde. Curiosidad, efectivamente. Logro, y cuando logras sientes orgullo, muy bien. Pues sí, alegría, los niños cuando juegan se divierten, diversión. Esta es la más difícil. Este hombre está basado en un caso real de un señor que corrió más de 12 maratones empujando a su hijo. Sí. Esta es más difícil, se conoce como inspiración, ¿no? Cuando ves algo que te hace realmente, te admiras y te hace querer ser mejor. Pero es todo lo que dijeron también, propósito, perseverancia y muchas otras cosas. Asombro. Amor. Esto es más difícil. Esta traté de poner la esperanza. Y ahorita vamos a ver por qué es más difícil. Se les compuso el coche y trató de sentirse capaz para que lo va a arreglar, ¿verdad? Creo que la esperanza a veces se transmite de una manera más clara metafóricamente, ¿no? La luz al final del túnel. Y si pensamos en las emociones que hemos visto, la esperanza es un poco diferente de la alegría, de la serenidad, de la curiosidad, porque curiosamente, bueno, no les dije eso, ahorita les voy a decir, la esperanza solo surge en momentos de oscuridad. Para que se dé la esperanza tiene que haber un reto o una adversidad. Todos tenemos días malos, épocas difíciles, pero al final de tu semana o al final de varios días, la mayoría de las personas que se dicen felices tienden a tener más emociones de estas positivas que de las desagradables. Entonces hablábamos, me estoy yendo para atrás, perdón. Que la esperanza está centrada en el futuro. Desde la perspectiva de las investigaciones en psicología, al estudiar la esperanza se ven dos elementos. Uno, pensar que en el futuro pueden pasar cosas buenas. Y otra, sentir que podemos tener algo de influencia sobre el futuro. Esto es central. A lo mejor no podemos cambiar todo, pero encontrar el pedacito en el que podemos tener alguna injerencia. Esto tiene que ver con el sentido de agencia personal, con el sentirnos competentes, con el tener la sensación de autoeficacia. Y tenemos un obstáculo para esto, que es el sesgo de negatividad. El sesgo de negatividad es algo que todos tenemos, que es una tendencia a enfocarnos más en lo que no está bien que en lo que está bien. Muchos psicólogos evolutivos postulan que este sesgo ha tenido una función en nuestra evolución como especie, porque se imaginan a un hombre de las cavernas, si está caminando por ahí en la montaña y oye un ruido, ¿qué le conviene más pensar? Qué hermoso el sonido de las hojas de los árboles, o cuidado que viene un oso, ¿no? Entonces, esta hiperatención a los peligros y a lo que está mal nos ha servido para sobrevivir, pero el costo que tiene es que aunque hoy en día la mayoría de nosotros en condiciones normales no estamos en peligro de vida o muerte todos los días, tenemos esa respuesta de estrés y de angustia y de preocupación muy fácilmente. Un autor que me gusta mucho, que se llama Rick Hanson, de la Universidad de California en Berkeley, dice que nuestra mente tiene velcro para lo malo y teflón para lo bueno. Seguramente se pueden identificar algunos con eso, yo sí. Y como vamos a ver en un momento, muchos de los ejercicios de psicología positiva que se ha comprobado que aumentan la felicidad de las personas, nos ayudan como a hacer velcro para las cosas buenas de la vida. Y eso es muy útil para desarrollar la esperanza. Otro de mis colegas que admiro mucho, que se llama Dan Tomasulo, de la Universidad de Columbia, usa esta imagen que me encanta.
dice que las cosas malas de nuestra vida son como piedras y las cosas buenas son como plumas. Entonces, ¿cuántas plumas necesitas para balancear la piedra? Muchas. Por eso necesitamos, por un lado, experimentar, ponerle atención y experimentar las cosas buenas, y también desarrollar mecanismos para ir juntando más plumitas. ¿Qué se ha investigado sobre la esperanza y por qué, además de que en sí misma es algo valioso, valorado, por ejemplo, en muchas tradiciones espirituales, en la literatura, en la filosofía? Desde la perspectiva de la ciencia se ha visto que la esperanza tiene todas estas correlaciones. Por un lado, con las personas que se sienten más competentes y tienen más autoestima, también tienen mayores niveles de esperanza. Tiene una correlación negativa con la depresión. Las personas con más esperanza tienden a tener menos riesgo de depresión. De hecho, un dato muy impactante es que el mejor predictor del suicidio es la falta de esperanza. Las personas con esperanza tienden a ponerse más metas, por ejemplo, los estudiantes universitarios. Ya hablamos de la sensación de autoeficacia. Las personas con esperanza reportan más satisfacción con la vida, mejor salud porque se adhieren más al tratamiento. Si le dicen tiene usted que caminar, caminan. Si le dicen tómese la pastilla, se toman más la pastilla. Les va mejor en la escuela. A los atletas que tienen esperanza también les va mejor en sus disciplinas atléticas, y las personas con más esperanza tienden a ser más sociables. Estas son algunas de las ventajas de tener y desarrollar esperanza en la vida. Y así como Carla traía 5 tips, yo también traigo 5 tips basados en la ciencia para ustedes. Todas estas son intervenciones positivas, es decir, ejercicios o actividades que se han puesto como experimentos y se ha visto si tienen un impacto, y efectivamente todas ellas tienden a elevar el nivel de bienestar, y específicamente estas tienden a elevar los niveles de esperanza de las personas. El primero tiene que ver con la gratitud. No les tengo que explicar qué es la gratitud, ustedes lo pueden identificar fácilmente. La gratitud es lo que sentimos cuando recibimos un regalo. Puede ser un regalo físico, concreto, o regalos más abstractos como una expresión de amor, como la salud. Al escribir el por qué salieron bien, generalmente te hace darte cuenta de qué hiciste para que salieran bien. Esto se usa también en las organizaciones, por ejemplo, puede ser en una escuela, en la sala de maestros, o en una oficina, en el cuartito del café. En muchas ocasiones los consultores de bienestar animan a las personas a poner un pizarrón en el que, por ejemplo, todos los viernes el que quiera ponga una notita de gratitud para el equipo o para alguien específico, o se puede hacer también de manera espontánea, que la gente ponga lo que quiera, y esto aún mejora el clima emocional de las organizaciones. Para las que son tecnológicas y buscan apps de gratitud, hay muchísimas apps de gratitud donde puedes poner todos los días de que estás agradecido. El segundo tip tiene que ver con las relaciones interpersonales. Fíjense que hace unos, 20 años, uno de los pioneros, de los fundadores de la psicología positiva, que se llamaba Christopher Peterson, dijo que todos los hallazgos sobre la felicidad, que todo lo que las investigaciones habían encontrado, se podía resumir en 3 palabras: other people matter. En español, los demás importan. Cada vez hay más evidencia que nuestras relaciones con los demás son el elemento clave de una vida feliz. Por ejemplo, se ha visto que las buenas relaciones con los demás nos ayudan a disfrutar más de las cosas, a encontrarle más sentido a la vida, a ser más resilientes ante las dificultades. Carla hablaba de la importancia de tener apoyo de otras personas, estar de mejor humor y a vivir más y tener mejor salud. Un dato que siempre se me hace muy impresionante es un estudio hecho en la Universidad de Chicago, en el que veían si las personas tenían una red de apoyo social. Una red no es Facebook, no es Instagram, una red de personas que te ayudan cuando las necesitas, a quienes puedas acudir. Y encontraron que aquellos que carecían de una red fuerte, aquellos que no tenían gente de la que se sintieran apoyados,
tenían un riesgo de morirse equivalente al de fumar una cajetilla de cigarros al día o de tener alta la presión. O sea, realmente las buenas relaciones con los demás no son un extra, que a ver cuando tengas tiempo a lo mejor le agregas, son algo fundamental para vivir, para sobrevivir realmente. Seguramente muchos de ustedes conocen el famoso estudio de la Universidad de Harvard, conocido como el Grand Study. En este estudio empezaron estudiando un grupo de jóvenes que estudiaban en la universidad en 1940, entre ellos estaba el presidente John Kennedy, por cierto, y les fueron dando seguimiento cada 5 años, todos estos años, hasta la actualidad. Quedan muy poquitos, la mayoría, los pocos que quedan son centenarios, y ahora ya han estado estudiando a sus hijos y a sus nietos. Y lo que han encontrado es que el mejor predictor de una vida feliz es justamente la calidad de las relaciones de las personas. Entonces, el tip número 2 es: cuidemos, cultivemos nuestras relaciones con las personas importantes en nuestra vida. Y por cierto, se ha visto que no solo las relaciones con nuestra gente más cercana son importantes, también cuentan esas pequeñas interacciones que tenemos todos los días con la persona que nos detiene la puerta del elevador, con el señor que le compramos el periódico, gente que a lo mejor no conocemos, no sabemos cómo se llama, pero con quien compartimos un minutito de una emoción positiva. Eso también se va metiendo como nuestra alcancía de las relaciones interpersonales y sus beneficios. Algo súper importante que creo que es especialmente relevante hoy es que las relaciones interpersonales se traducen, las buenas, en compasión y amor, en bondad, en desear el bien del otro y hacer lo que podamos por desear el bien del otro, notar el dolor de las otras personas y hacer algo para paliar ese dolor. Creo que organizaciones como Charsedec, por ejemplo, pues se dedican justamente a eso, y esto le da sentido a la vida y contribuye a la felicidad de todos, de los otros y de quienes damos, de quienes contribuimos, de los que damos algo para los demás. El tercer tip tiene que ver con nuestras fortalezas. Todos tenemos fortalezas. Nuevamente, en psicología se había estudiado mucho la patología. Algunas de ustedes aquí a lo mejor son psicólogas, seguramente estudiaron un tomo que se llama el DSM, el Manual Estadístico de Diagnósticos Mentales, que es así de grueso, y hasta hace poco no se había estudiado el lado luminoso de la personalidad. Y total, se han hecho investigaciones, de eso ha salido otro tomo, cuyos autores le llaman el Manual de las Corduras, y se ha visto que existen ciertos rasgos de personalidad que nos ayudan a nosotros y contribuyen al bienestar de los demás, se llaman fortalezas de carácter. Entonces, por un lado hay aspectos de la personalidad, y por otro lado hay cosas que hacemos bien y que cuando las hacemos nos hacen sentirnos llenos de energía. Les quería proponer un ejercicio para el cual es indispensable no tener pena ni modestia. Quisiera pedirles que por un momento dejen la pena de lado, que se volteen con la persona que tengan más cerca y que le digan en una frase algo que ustedes hacen muy bien y que cuando hacen eso se sienten con energía, que se sienten bien al hacerlo. ¿Se animan? A ver, 1, 2, 3. ¿Qué haces muy bien y te llena de energía? Y lo mejor que te puede pasar es tener una jefa, una supervisora que conozca tus fortalezas y te dé la oportunidad de aprovecharlas y de usarlas. La organización Gallup, junto con la Universidad de Oxford y las Naciones Unidas, cada año hace una encuesta mundial para evaluar los niveles de felicidad de las personas. Preguntan muchas cosas, una muestra representativa de todos los habitantes del planeta, y han visto que hay un par de preguntas que son las que se asocian más o que predicen el nivel de felicidad de las personas que las responden. Y una de estas es lo siguiente, los invito a que lo hagan mentalmente. Es una pregunta de verdadero o falso, ¿es cierto para ti o no? El enunciado dice: cada día puedo hacer eso que yo hago mejor. Piensen, cada día tienen chance de hacer esa cosa que ustedes hacen muy bien. Las personas que pueden decir que sí son afortunadas porque tienen más probabilidades de ser felices. La otra pregunta que se asocia mucho con la que predice bien la felicidad tiene que ver con el tema de las relaciones del que hablábamos. También les invito a que lo piensen, que lo piensen en su mente. Tengo una de mis mejores amigas, uno de mis mejores amigos en el trabajo.
Las personas que pueden decir que sí, que tienen uno de sus mejores amigos en el trabajo, también tienen más altas probabilidades de ser felices. El cuarto tip tiene que ver con las metas, y en particular con las micrometas. ¿A qué les suena micrometa? ¿A qué chica? Efectivamente, qué chica. Pero ¿saben qué tan chica? Cuando lo leí me impresioné. Las micrometas son aquellas metas que podemos lograr en los próximos 20 minutos o máximo en las próximas 2 horas. O sea, realmente son micro. Las invito a pensar en una meta que ustedes puedan lograr máximo a la 1:30 de la tarde hoy. Pero luego pensé, no, mejor no, porque no se vayan a ir para lograr esa meta. Mejor vamos a que nuestra meta sea estar plenamente presentes, fully mindful en este evento de Healing Minds. Pero fuera de broma, este ponernos metas pequeñísimas, ¿saben por qué ayuda a desarrollar la esperanza? Porque nos da una sensación de éxito, de logro, de que somos competentes. Seguramente han oído esa frase de que nada tiene tanto éxito como el éxito. Cuando haces algo y te sale bien, cuando te sientes exitosa en algo, eso te motiva para intentar algo más. Y estos pequeños éxitos se van volviendo como los ladrillos, los bloques sobre los que se construye la esperanza. Y por último, el último tip que quería compartir con ustedes viene del trabajo de una colega que se llama María Sirois, basada en investigaciones sobre sentido de vida. Ella habla de que en momentos difíciles conectarnos con lo bello y con lo bueno nos ayuda a no dejarnos caer en la desesperanza. Y propone un ejercicio que se ha visto que efectivamente ayuda a cultivar la esperanza, que es que cada día tomemos una foto de algo hermoso. La podemos tener nada más para nosotros y repasarlo o compartir con alguien. Y quisiera terminar justamente con una cita de esta autora, porque pues, me gusta mucho y espero que a ustedes también les diga algo. Ella nos invita a preguntarnos esto: ¿cómo mantendrás vivas la belleza y la bondad en la parte del mundo que depende de ti? Muchas gracias.